Bienvenida, queremos compartir este tiempo que para nosotras es tan especial, el de disfrutar de la palabra de Dios. Nosotras tomamos un lema para esta reunión que es Colosenses 3.3. Colosenses 3.3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En estos tiempos de crisis Dios nos llama a buscar en las cosas de arriba y poner nuestra mirada, nuestra mira en las cosas de arriba, porque tenemos la confianza de estar en Cristo, ¿sí? Con nuestra vida guardada, nuestra vida asegurada, ¿sí? En Cristo. Así que eso es lo que, digamos, la base de nuestra esperanza. Y bueno, y en este día nosotras vamos a estar justamente abordando una historia que termina en este lugar, ¿sí? Estas son las puertas de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? La ciudad de Jerusalén tenía un diseño especial, tenía el templo, ¿sí? El templo después fue destruido, y tenía las puertas, cada lugar una puerta especial con un significado, ¿sí? Esta historia que está en la Biblia la vamos a ubicar en el reinado de el rey Joram y su hijo Ocosías, después vamos a hablar de ellos, y termina la historia justamente en esta puerta, ¿sí? Que se llama la puerta de los caballos. Después le voy a explicar por qué. Vamos a hablar de la crisis moral, pero tenemos primero que saber qué es la moralidad, ¿sí? O qué significa, ¿no? La moral es un conjunto de valores, ¿sí? Creencias, normas y costumbres que son válidas universalmente. ¿A qué nos referimos con esto? Que si vos tomas cualquier persona de distintos lugares o de distintas sociedades, estos valores, estas creencias, estas normas, aunque estén distantes, ¿sí? Son valores que son comunes, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puse unos ejemplos que anoté. En cualquier sociedad se considera bueno, ¿sí? Que una mujer sea honesta, que no diga mentiras, que una mujer sea honrada, ¿sí? Que una mujer sea justa o que sea solidaria. Entonces, estos valores, estas creencias que son normas y en algunos casos hasta se convierten en leyes, son justamente normas morales, ¿sí? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos, ¿sí? Que esto está relacionado con la conciencia que Dios puso en nosotros del bien y el mal. El problema es que la moral está entrando en crisis. ¿Por qué entra en crisis la moral? Bien, la moral está entrando en crisis porque hoy en día hay, por ejemplo, confusión de los roles, ¿sí? Roles que antes eran establecidos y aceptados, ¿sí? Y que si bien hay personas que no reconocen la existencia de Dios, no pueden negar que tienen conciencia que les ayuda a diferenciar el bien y el mal, ¿no? Pero hoy en día encontramos que los roles están confundidos, ¿sí? Que la violencia, que debería ser erradicada, en muchos casos está sobrevaluada y fomentada, ¿sí? Hay violencia, encontramos ¿sí? Actos de violencia que los vemos publicados en las redes y se difunden, ¿sí? Se hacemos culto de la violencia. Encontramos también la exposición de la intimidad, me refiero, por ejemplo, una de las cosas para mantener nuestra santidad, ¿no? Que Dios indica desde el Antiguo Testamento es cuidar de no exponer nuestra desnudez, ¿no? Y hoy en día vemos no solo que las personas exponen su desnudez en todos lados, sino que a veces casi que estamos obligados a consumir lo que los otros quieren exponer aunque no querramos, ¿sí? Después, otro valor o otra norma moral que está en duda es la fidelidad. Hace, no sé, unos 50 años, una mujer que era fiel a su matrimonio, o un hombre que era fiel en su matrimonio, era un valor, ¿sí? Era una norma moral buena. Y hoy en día hasta hay burlas acerca de esto, ¿sí? Y bueno, y ni hablar los últimos niveles que yo marqué, hay más, estos son los que yo pensé en este momento, pero la corrupción, el abuso de los más débiles, ¿sí? De los ancianos, de los menores, ¿no? Y el desprecio por la vida humana. Si bien cualquiera de nosotras podría decir hoy que nosotros no estamos despreciando la vida humana, pero sí sabemos y vemos que hoy se está poniendo en duda el valor de los no nacidos, ¿sí? Entonces se está poniendo en duda el valor de la vida humana, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones, todos estos cambios que está generando el hombre en su forma de pensar,
lo que hacen justamente es poner en crisis la moral de la sociedad, ¿sí? Y acá hay dos textos, hay más, podríamos leer todo el capítulo de Romanos, donde explica justamente cómo es que se produce esta crisis moral, pero podemos resumirlo en estos dos, que dicen que las personas no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, como ellos desecharon a Dios, no lo tuvieron en cuenta, negaron, ¿sí?, la conciencia que Dios ha puesto para que nos ayude a diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, deliberadamente, ¿sí?, han rechazado a Dios, entonces esto hace que tengan una mente reprobada, ¿sí?, una mente que no está aprobada según la palabra de Dios. Dice el versículo 29, están atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades. Bueno, y hay muchas cosas más. Y justamente la mujer que hoy vamos a ver, que generó y fue parte de esta crisis moral que hubo en el pueblo de Dios, practicaba todas estas cuestiones, ¿sí? La fornicación, la perversidad, la avaricia, la envidia, y también, que no está escrito en este texto, pero ella sí lo hizo, fue la idolatría, ¿sí? Acá tenemos a la mujer que vamos a estar hoy comentando, que es Atalía, ¿sí? Atalía fue reina, la única reina que tuvo Judá, ¿sí?, el pueblo de Dios. Después vamos a explicar cómo llegó a ser reina, pero sí podemos decir que su tiempo fue un tiempo de idolatría y de gran impureza. Una de las cosas que hizo Atalía fue que Atalía extendió, ¿sí?, practicó, difundió como sus padres, ¿sí?, el culto a Baal, ¿sí? Baal era un ídolo que estaba muy extendido en la zona de Medio Oriente, ¿sí? Baal y Acera era como, digamos, el dios varón y la diosa mujer, y una de las prácticas más comunes que se hacía a Baal era el ofrecimiento de niños, ¿sí?, que eran pasados por fuego, dice en la Biblia, es decir, lo que hacían era, los entregaban y los quemaban, ¿sí?, como ofrenda, porque pensaban que era un dios que estaba relacionado con el sol, con el calor, entonces cuando había buenas cosechas, porque había buen clima, buen sol, su Dios con minúscula los bendecía, y cuando no pasaba esto, para obtener el favor de su Dios, practicaban estos sacrificios humanos, ¿sí? Practicar orgías, ¿sí?, o actos de impureza sexual, ¿sí? Bien, Atalía, como fue hija de Acab y Jezabel, dos reyes de Israel muy conocidos porque hicieron todo aquello que justamente no aprobaba Dios, continuó con las prácticas de sus padres y extendió este culto, se casó con el rey de Judá, ¿no es cierto? Entonces lo que hizo fue llevar esto a su marido, que hasta ese tiempo había estado en los caminos de Dios, y era una mujer que no tenía escrúpulos, ¿sí? Realmente así lo describe en sus propias acciones. Eh, Algunas de las cosas que hizo fue aconsejar a su marido para matar a todos sus hermanos, ¿sí?, para que no reinaran, a sus cuñados, entre otras cosas. Tomó del templo de Dios, ¿sí?, materiales que eran utensilios que habían sido consagrados para el culto a Dios y los usó para hacer ídolos, ¿sí? Y después lo que dice la Biblia, que aconsejó de manera impía a su hijo, ¿no? Y también, como decíamos recién, esta crisis llegó al punto del desprecio por la vida y el usurpamiento del trono, ¿sí? Ella tomó el trono y de manera realmente muy despreciable, ¿no? Acá, bueno, está un poquito en Segunda Crónicas 21, 6 y 11, cuenta cómo fue la relación con su esposo, ¿sí?, que él empezó a andar en el camino de Israel y que hizo lo malo ante los ojos de Dios porque ella era su mujer, y también que empezó a edificar lugares altos, que era donde hacían el culto a estos dioses, y a los moradores de Jerusalén los hizo fornicar, es decir, caer en este culto. ¿Qué va a pasar con esta mujer Atalía? Bueno, va a llegar un momento en la vida de Atalía que tanto su padre, su madre, su esposo, eh, sus cuñados, ¿sí?, van a ser, su esposo, perdón, yo puse asesinado, pero él murió de una enfermedad, ¿sí?, pero
su padre, su madre, su cuñado fueron asesinados, ¿sí? Tomaron malas decisiones, recibieron las consecuencias de deliberadamente no tener temor de Dios, ¿sí? Así que ella y su hijo eran los que quedaban, y su hijo también muere. Y en este momento de su historia, ¿qué es lo que hace Atalía? Manda asesinar a todos sus nietos para quedarse con el trono y otras cosas más, que eran sus intenciones. Dice en 2 Crónicas 22-24, cuando Cosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, es decir, su abuelo, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos, ¿sí? Así que podemos decir, en primer lugar, que cuando nosotros estamos como en este tiempo, en el tiempo de Atalía, en un tiempo de crisis moral, ¿sí? Justamente una de las características es todo esto que decíamos, el desprecio por la vida, ¿sí? El abuso de los más débiles, las prácticas de impureza sexual, la idolatría por sobre todas las cosas, y también esto de este aconsejamiento, ¿no? Que arrastra a aquellos que en algún momento tal vez podían haberse inclinado por ir al camino de Dios, pero que escuchan estos consejos que son para perdición, ¿sí? Como le pasó a su hijo. Y acá aparece otra mujer, que es la protagonista de la historia, pero la protagonista que es la que nos va a dejar el ejemplo a nosotras como mujeres en tiempos de crisis. No podemos dejar de pensar que en este tiempo de tanta crisis era muy difícil ser una persona fiel a Dios, ¿sí? Porque todo Israel había ido tras la idolatría, y Judá, que era, digamos, el reino de Judá era la parte que todavía seguía siendo fiel a Dios, con la intervención de Atalía, de su esposo y su hijo, ya estaban realmente adorando a dioses ajenos y practicando todas estas cosas que son tan contrarias a la palabra de Dios, ¿sí? Y en este tiempo aparece una mujer que se llama Josaba, y ella es hijastra de Atalía, ¿sí? Es todo un lío de parentescos, ¿no? Parece una novela, pero es la realidad, y esto también nos muestra que en la antigüedad, como hoy en día, siempre hubo conflictos familiares, siempre hubo familias conflictivas, personas que estaban lejos de Dios, familias que no tenían temor de Dios, pero Dios es fiel, y aquel que tiene un corazón que quiere seguirle, como el corazón de Josaba, Dios lo va a orientar y lo va a animar y lo va a guiar para seguir en sus caminos, y aún en el medio de la crisis y del rechazo, ser fieles a Dios. Bueno, Josaba, que era su hijastra, ¿sí? Lo que hizo de forma muy valiente, en el momento que Atalía mandó asesinar a todos sus nietos, salvó a un sobrino, ¿sí? Tomó a su sobrino, lo sacó de forma furtiva, lo ocultó, y luego lo escondió durante 6 años, ¿sí? Acá está el texto, dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Acá vemos el desprecio por la vida, o sea, no tenían ni siquiera un vínculo con sus nietos, ¿no? Realmente los despreciaba, y lo que dicen algunos comentaristas es que ella los mandó a asesinar, no solamente porque quería quedarse con el trono, ya que era la única descendiente de los 2 reinos, sino que además lo que ella intentaba era no dejar ningún descendiente de David, porque Dios había prometido que el Salvador iba a venir de esa familia, ¿sí? Entonces ella, como en ofrecimiento a su Dios con minúscula, seguramente hizo matar a todos sus nietos para ganar el favor de su Dios. Pero su hijastra Josaba, ¿sí? De forma muy valiente, tomó a su sobrino, lo ocultó, lo escondió en la casa de Dios, como dice el versículo 3, durante 6 años, ¿sí? Ella era la esposa del sumo sacerdote. Atalía, entonces, durante esos 6 años reinó en el país. Y ahí podemos decir varias cosas, ¿no? Pensemos que siempre en el medio de la gran crisis hay alguien que es fiel, que siempre en el medio de la crisis nosotras podemos hacer lo que agrada a Dios, y que cuando estamos en la crisis, como decíamos al principio, tenemos que mirar y poner nuestra mira en las cosas de arriba, poner la mira en Dios, aunque alrededor nuestro todo sea
un panorama muy negativo y desolador, nosotras no tenemos que perder de vista dónde debemos enfocar nuestra mira, ¿sí? Como hizo Josaba. Y durante 6 años escondió a este niño que era el heredero al trono. Bien, ¿cómo termina la historia? Extendió aún más todo el culto idólatra, siguió profundizando la crisis moral que había en el pueblo de Dios, ¿sí? Y no solamente eso, sino que ya en este tiempo habíamos hablado anteriormente que el pueblo estaba experimentando una crisis económica muy profunda. Bien, ¿qué pasa cuando llega a la edad de 7 años este niño, Joás, el sacerdote, el sumo sacerdote, y Josaba, su tía, ¿sí? Definen volverlo al trono, ¿sí? Y en complicidad con los demás funcionarios, lo proclaman rey, ¿sí? Y las personas realmente ya no podían seguir en este tiempo tan difícil donde reinaba Atalía. Así que Atalía escucha, ¿sí? El grito, en esa época se aclamaba a los reyes, se escucha el grito de clamor que hacen recibiendo a este nuevo rey, se acerca, ¿sí? A la casa de Dios. Esta puerta de la salida de Jerusalén está muy cerca del templo, y cuando llega a ese lugar, digamos, lo que hacen es sacarla hacia afuera porque no podían matarla en el templo, ¿verdad? Así que la llevan hacia afuera y ahí los guardias ajustician a Atalía y muere a la puerta de los caballos, y el trono retorna, ¿sí? A este niño, Joás, que se mantuvo en los caminos de Dios mientras que estuvo bajo, digamos, la influencia de Josaba y su esposo, que era el sumo sacerdote. La puerta de los caballos habla justamente de, simboliza lo que es nuestra carne, ¿sí? Así como el caballo tiene esos bríos, esa energía que hay que contenerla, bueno, así los hijos de Dios tenemos nuestra carne, que tenemos que someterla, ¿sí? A Dios por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo debe tener el control de nuestra carne y los impulsos controlados para poder ser de bendición a los demás, ¿no? Entonces, esto nos habla de que cuando nosotros queremos comenzar a santificar nuestra vida, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que hacer es vencer, ¿sí? Nuestra carne. Debemos, para restaurar nuestra vida, sacar todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y en un tiempo donde la moralidad se está cayendo, porque es lo que hoy está pasando, no tenemos que permitir que nos acostumbremos, ¿sí? A escuchar, a ver, a consumir y a aceptar cosas que sabemos que son contrarias al plan y al diseño de Dios. Entonces, por eso, esto es lo que significa que ella fue ajusticiada en este lugar. Pero también, o sea, las personas en la Biblia tienen un nombre que está relacionado con alguna función o con algún objetivo que tiene en su vida, o un propósito por el cual Dios lo va a utilizar. ¿Saben el nombre de Josaba? El significado es, él lo prometió. ¿Y por qué Dios permitió que tuviera este nombre y en qué se relaciona con esta historia? Bien, Dios había prometido que de la familia de David iba a salir este Salvador, ¿sí? Iba a salir la descendencia de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Entonces, Dios, a través de Josaba, lo que prometió, lo que él prometió, lo va a cumplir. Porque esta mujer valiente en el medio de la crisis, en donde nadie se identificaba con Dios, nadie se identificaba con lo que Dios estaba pidiendo, ella tuvo la valentía de hacer lo que correspondía. Entonces, en ella se cumple la promesa, ¿sí? Él lo prometió y a través de ella lo va a cumplir, porque conservó al único descendiente de la casa de David. 2 textos más que quiero compartir. Este texto es anterior a esta historia, está en Primera Reyes 18. Elías, que era un profeta fiel a Dios en medio de toda esta idolatría, fue uno de los profetas que luchó contra la idolatría, hizo esta pregunta al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, ¿sí? Nosotras muchas veces tenemos nuestros pensamientos un poco divididos o estamos claudicando. Sabemos que Jehová es Dios, pero nos cuesta seguirlo. Entonces permitimos que toda la influencia de la crisis moral que hay en esta sociedad nos afecte, o sin querer y de a poquito se vaya metiendo en nuestra vida y empezamos a permitir y aceptar pensamientos
que no le agradan a Dios. Dios nos pide que amemos a todas las personas. Dios nos pide que llevemos su palabra y que le llevemos la salvación, que es lo que tanto necesitan, y debemos orar por todas las personas, pero no debemos dejar de tener claros nuestros principios conforme al plan y al diseño que Dios hizo para el hombre, para la mujer, para la familia, ¿sí? Y lo que dice su palabra. Entonces, esto nos invita hoy Dios a pensar en esto, que en medio de una crisis moral que está en nuestra sociedad como lo estuvo en ese momento, ¿sí? Lo que siempre decimos es, no es algo que solo nos pasa a nosotras, le pasó a estas personas que vivieron hace tantos años, ¿sí? Y seguirá pasando tal vez. Pero nosotras tenemos que tener este pensamiento de Elías, no podemos vivir claudicando, tenemos que vivir con conciencia y con plena certeza de que Jehová es nuestro Dios y seguirle en medio de una sociedad sumida en la crisis moral. Reflexionando, y por ahí para terminar el mensaje, dice, en tiempos de la crisis moral, ¿estás claudicando? Pensemos en cada una de nosotras. Hay momentos que nos ponemos, ¿no? Nos cuesta seguir adelante. Tenemos ídolos en nuestra vida, hay cosas que tenemos que sacar, que están ocupando el primer lugar que merece Dios. Tenemos impureza para limpiar, tenemos que entregar nuestra vida a Dios, primeramente, sí, a Jesucristo, obviamente, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero si hay impureza en nuestra vida, cosas que nos esclavizan, tenemos que entregarlo a Dios para que Él restaure nuestra vida y la limpie, ¿sí? Y no podemos dejar de apuntar nuestra mira a las cosas de arriba, porque si miramos las de la tierra nos vamos a desanimar, pero nosotras tenemos que seguir a Dios sin dudarlo, porque como era el nombre de la protagonista de esta historia, Él lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Para finalizar, les dejo este texto, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está en Filipenses 1:6. Él lo prometió. Y realmente así es Dios con nosotras, ¿sí? Cuando Él promete, Él no falla, Él cumple.